que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Es muy bueno estar aquí con ustedes. Le estaba diciendo hoy en la mañana que en este agosto ya cumplimos 20 años de estar aquí. 20 años, imagínense, 2 décadas. Imagínense, algunos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando, cuando estábamos aquí, pero eso sí, no se compara nada esos 20 años con los que han estado aquí desde los 90 o antes de los 90, que han estado aquí en la congregación todo ese tiempo. Entonces realmente es algo, hermanos, en serio que sí es algo de un privilegio muy grande el hecho de ver a hermanos, ¿verdad? De que han estado fieles todos esos años, porque es muy importante, ¿no? O sea, ustedes saben cómo este domingo pasado no estuvimos aquí, sino estuvimos en Indiana, y allí me acuerdo cuando salimos de allá hace 20 años, y ahorita pues lamentablemente es una congregación pequeña, entonces ha bajado la pandemia, pegó bastante, ¿verdad? Hay cosas de ahí de la congregación, y por eso siempre es un gusto el poder ver fieles a los que hemos visto por muchos años. Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros nos mantengamos fieles hasta el fin, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo, ¿verdad?, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, el día de hoy va a ser un mensaje muy sencillo, muy práctico, pero que se puede decir que es para que nosotros nos ajustemos a la palabra de Dios, nos ajustemos, me refiero como que hagamos una calibración de nuestra vida, en el sentido de ver que nos esté influenciando siempre Dios y su palabra, su Espíritu Santo, en vez de que nos esté influenciando el mundo, ¿verdad? Y lo que está allá afuera, ¿no? Y el diablo. Entonces, el día de hoy el mensaje se titula Benignidad. Benignidad es como se titula el mensaje del día de hoy. Y ustedes saben cómo la palabra benignidad se encuentra en el fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir para allá en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Ahí lo pueden ver en sus Biblias, que dice así, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y ahí está, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí inicia ese versículo 22 diciendo, más el fruto del Espíritu, dice más, sin acento porque significa pero, porque antes de eso había mencionado las obras de la carne, ¿no? Unas obras de la carne bien horribles, y por eso ya después en el versículo 22 dice más o pero el fruto del Espíritu, y ya menciona esos yo le digo como es un fruto, ¿verdad?, como los 9 gajos del fruto del Espíritu Santo, en los cuales está benignidad. Ahora, ¿cuál sería la definición de benignidad? Bueno, aquí tengo unos sinónimos. Ok, benignidad puede ser afable, benévolo, piadoso, templado, hasta le pusieron la palabra suave y apacible. Entonces esas son las palabras como para benignidad. Ahora, ¿qué es lo contrario de benigno? Pues maligno, ¿verdad? Maligno. ¿Y quién es el maligno? Pues el diablo, no. El diablo es el maligno. Entonces, todo lo que el diablo hace, lo hace con un mal propósito, con una mala intención. Es un propósito completamente egoísta. El único al que él quiere beneficiar o agradar es a sí mismo. Nunca hace nada con buena intención. Todo lo que hace, lo hace con mala intención. Entonces, vea, él es, por decirlo así, el extremo maligno. Y la carne, hermanos, la carne, hablando ya del cuerpo de nosotros, la carne, si no nos sujetamos a Dios, se deja tentar, ¿verdad?, por lo que es maligno. Entonces, ahorita por eso quiero que veamos los dos polos extremos, ¿no? Benigno y maligno. Y nosotros estamos en medio, no me refiero en medio en el sentido de que nosotros tenemos que escoger cómo vamos a guiar nuestra vida. Es bien importante, hermanos, porque ustedes saben en el mundo es maligno, pero maligno, o sea, es malo. Y ustedes saben entonces por quiénes son inspirados, ya, por el diablo, ya. Entonces ustedes han escuchado cómo a uno se les llama cuando son bien malos, dicen engendros de Satán, ¿verdad? Dicen así,
engendros del diablo, por la manera tan mala que son. ¿Se acuerdan el primero que se le dijo de esa manera en Génesis? Que dicen, porque era hijo del diablo, porque era del maligno, ¿se acuerdan? Caín, hermanos. Entonces, imagínense, el primer hijo, imagínense, o sea, porque Adán y Eva fueron creados, bueno, Adán, pues del polvo de la tierra, y luego ya Eva, pues de Adán. Pero entonces, el primero que nació, me refiero de una manera natural, como lo hacemos el día de hoy, luego cayó en las garras del diablo. Y eso, que Dios le advirtió. Dios le advirtió, o sea, antes de que, es interesante, ¿no? Porque ya estaban fuera del huerto de Edén y como quiera Dios se comunicaba con ellos, ¿sí? O sea, no era como que hubieran perdido ese privilegio, no, todavía podían ser influenciados por Dios si ellos querían. Y todavía aún así, teniendo, ¿cómo se dice cuando una persona no solicita un consejo? Bueno, eso fue lo que hizo Dios, es decir, Caín ni siquiera estaba buscando consejo de Dios y aún así Dios se lo dio. Lamentablemente no lo escuchó. Entonces yo sí quiero decirles, hermanos, que es muy bueno, todos los hermanos, que ustedes hacen esto, de que cuando ustedes dan un consejo no solicitado. Entonces eso es bien importante, porque a veces pensamos, no, pues, y lamentablemente soy yo también así, de que a veces, bueno, no lo doy a menos que lo pidan. Entonces, pero yo me he fijado que muchas personas realmente todos necesitamos consejos no solicitados. Es decir, que aunque la persona no esté buscando consejo, usted se lo dé. Es bien importante eso. ¿Por qué? Porque el mundo le está dando miles de consejos malvados, no solicitados y a veces solicitados. Pero entonces en el caso de uno tiene que poner esa semilla de la palabra de Dios en las personas, ¿verdad? La tierra no es la que decide si me pone semilla o no. Es el sembrador, ¿verdad? El sembrador es el que pone la palabra, él es el que decide poner la palabra, no la tierra. Entonces, por eso es bien importante que seamos así. Si usted ya es así, gracias a Dios, ¿verdad? Que usted es así. Pero si no es así, vamos a hacer eso, dar consejos no solicitados a las personas, darles de la palabra de Dios a ellos. Porque otra vez el maligno está suelto, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en el caso de nosotros, otra vez les digo, como si estuviéramos en medio de entre lo extremo benigno que es Dios, ¿verdad? Y el extremo maligno que es el diablo. Y que nosotros, ¿verdad? Que nos recalibremos, ¿verdad? En nuestra vida para que siempre estemos más cerca y más cerca de quien es el benigno. Entonces, Romanos capítulo 8, si pueden ir conmigo. Romanos capítulo 8, versículo 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8. Dice así, Romanos 8, 7 y 8. Se oye muy bonito ¿cómo se llama? Las Biblias, o sea, las hojas, ¿verdad? Que se oye el ojerío. En el caso mío, como les digo, pues para poder ver mejor sin los lentes es que imprimo esto con letras grandes. Entonces, estoy como el apóstol Pablo, miren con qué letras grandes os escribo. Entonces, Romanos 8, versículos 7 y 8, dice, por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué dice? Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es interesante que dice, no pueden. Y como eso de que cuando dice de la carne, dice, no puede ni siquiera sujetarse a la ley de Dios. Es por eso que en el caso de nosotros, ¿verdad? Cuando nos bautizamos, y se fijan, no es que vamos a disciplinar la carne, o es que vamos a castigar la carne, ¿verdad? O es que la vamos a instruir la carne, sino que es lo que se supone que debemos hacer cuando nos bautizamos. Estamos muriendo a la carne, estamos dándole muerte a la carne. O sea, eso es lo que tenemos que hacer cuando venimos a Cristo, morir a la carne, hacerlo morir, matarlo, destruirlo. Entonces, ¿por qué? Porque ni siquiera puede sujetarse a la ley de Dios. Entonces, por eso uno muere, ¿verdad? Junto con Cristo en el bautismo para resucitar a una vida nueva. Entonces, hablando de eso de que cómo no se sujeta a la ley de Dios y cómo el designio de la carne es enemistad contra Dios, yo no sé cuántas personas tal vez les ha hecho cosas malas a ustedes, que en el trabajo, que en la calle, pero imagínense cuando está en la calle y de repente alguien lo maltrata, ¿verdad? O alguien se le mete, ¿verdad? O está en el trabajo y alguien es malo con usted y lo maltrata. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si está en la calle y de repente alguien malo, está usted pensando,
Ay, esa persona, voy a ver dónde vive, ¿verdad? Y luego ya donde vive, voy a encontrarlo y cuando esté en la oscuridad, voy a ir quebrarle los vidrios, le voy a ponchar las llantas y todo eso. ¿Y qué es eso? De lo que acabo de escribir. ¿Es benigno? Maligno, maligno. Es por eso que en el caso del Antiguo Testamento, cuando estaba Moisés, que dice en la ley del talión, ¿verdad? Que viene siendo ojo por ojo, diente por diente y todo eso. En el caso de uno suena como, ¡ay, no, qué barbaridad! No, hermanos, es que esa era la manera de hacer las cosas, no nada más para justicia, sino para que las personas no se vengaran. ¿Por qué? Porque tú me sacaste un ojo, yo te saco los dos. ¿Sí me explico? O sea, entonces era peor, hacían las personas, y esa es la carne no está pensando, voy a hacerle lo mismo que lo que me hizo a mí. No, siempre la carne está pensando, le voy a hacer peor, ¿verdad? Y uno se siente justificado de una manera así porque entonces ya sabe, ¿verdad?, que no se debe andar metiendo y no debe ser malo y quién sabe qué. Entonces, si usted está escuchando ese tipo de voces, sáquelas de su mente, ¿verdad?, porque es la carne, los deseos de la carne. Entonces, por eso que es bien importante que uno tiene que hacer matar a la carne, porque es bien fácil influenciarse por la maldad de la malignidad, que estamos diciendo que es lo contrario de benignidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos alimentando nuestras almas, porque si de por sí a la carne la trae todo lo que es de la carne, ahora imagínese si aparte usted le está alimentando ideas equivocadas. Me refiero, como les digo, esas ideas equivocadas hasta son no solicitadas, es decir, se lo andan bombardeando a usted todos los días, ya sea en la calle, en su trabajo, ¿verdad? O en la televisión, ¿verdad? O en el internet o algo así, le están bombardeando esas ideas y lo dicen de una manera como justificadas, como que si fueran cosas buenas y no, son malas. Acuérdense, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos alimentando nuestras almas, porque la sabiduría de Dios te hace ser benigno, pero la sabiduría del mundo te hace ser maligno. Ahora, si pueden ir conmigo para que veamos eso en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Santiago 3, 14 al 16. Dice Santiago 3, 14 al 16. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. O sea, no lo ignores o como diciendo esto, o no pretendas. No, dice, no mintáis contra la verdad. Eso es lo que te está pasando. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, ¿y qué más? Diabólica, dice. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. ¿Y qué más? Y toda obra perversa, hermano. Y sí, o sea, si usted es maligno, es ser malo en todas las áreas de su vida, ¿no? Entonces es bien horrible, ¿verdad?, que esas personas por las que están pasando eso. Y es cuando a veces unas personas se portan mal y la otra persona le contesta, lo que tú necesitas es Jesús. You need Jesus, así dicen en inglés. O sea, necesitas Jesús, eso es lo que necesitas. Y es la verdad. Y es bien hermoso cuando las personas ya que están ahí paradas en un lugar y ven realmente que las cosas en su vida están mal y que ellos están mal, no nada más las cosas en su vida, sino que ellos están mal y claman a Dios y Dios les responde, ¿verdad? Dice Dios que entonces Él sí responde a aquellos que claman, pero que claman de verdad. Entonces, bien importante, o sea, yo he sido testigo de personas que llegan a hacer eso, ¿verdad?, y vienen al Señor en que estaban en lo más profundo, ¿verdad? Y no nada más me refiero en el sentido de su situación hacia ellos, sino que ellos mismos se sabían pecadores, ellos mismos se sabían que estaban pero bien mal y que tenían que arreglar las cosas y salieron de ese hoyo, ¿verdad?, de pecado y gracias a Dios que Dios les concedió, ¿verdad?, esa salvación a través de Cristo. Pero cuando uno se alimenta su alma del bien, ¿cómo se manifiesta en uno, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta en uno cuando entonces uno se alimenta, pero la sabiduría que sí es de Dios? Bueno, continuemos ahí en ese mismo pasaje donde estamos, Santiago capítulo 3, versículo 17 y 18.
Santiago capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, ahí está la palabra después, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si fijan eso de sin incertidumbre ni hipocresía, es como lo contrario de lo que le está diciendo en el versículo 14 a los que actúan mal, que dice, ni mintáis, no mintáis contra la verdad. Entonces, en el caso del que sí tiene la sabiduría de lo alto, puede hacer todo eso con confianza, o sea, ejercer y aplicar todo lo que él está aprendiendo de la sabiduría de lo alto, sin incertidumbre ni hipocresía, sino bien, bien hermoso. Y versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, si usted es una de esas personas que hace la paz, usted va a tener esa paz, esa paz de Dios. Es bien, bien importante eso, ¿verdad? Otra vez, porque la paz que usted tiene entonces no depende de las personas o las circunstancias que le rodean, sino depende de Dios. Y Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no cambia. Y también Él no cambia en cuanto a tiempo, sino Él no cambia tampoco de localidad. Es decir, a veces uno piensa, pues en mi país estaría mejor, o aquí estaría mejor, o acá estaría mejor. Miren, Dios está en todas partes, o sea, Dios está en todos los países. Entonces, por eso es bien importante, la paz tiene que ser la misma, pues, si es que realmente nuestra paz la estamos basando en esa fe del amor de Dios que tiene para con nosotros. Pero si no, si la es conforme a las circunstancias, no va a ser igual. Y como decíamos antes, el diablo es el maligno. Y como maligno, no hay ninguna gota de benignidad en él, ninguna, sino que todo lo que hace es malintencionado y para mal. Por el otro lado está Dios, que Él es todo benigno. Es por eso que empieza con la palabra primeramente pura, hablando de la sabiduría de lo alto en el versículo 17. O sea, Dios es benigno, totalmente benigno. No hay ninguna gota de malignidad en Él. Y por eso su semilla, su simiente, es benigna y santa. Entonces es por eso que es de la que nos tenemos que alimentar, de su simiente, de su semilla, bien importante para ser benignos como Él. En 1 Juan 3:9, si pueden ir conmigo, la 1 Juan capítulo 3, versículo 9, ahí a la orilla final de su Biblia, ¿verdad? 1 Juan 3:9. Fíjense lo que dice ahí, hablando de la simiente de Dios. 1 Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora es interesante porque la palabra ahí, que lo tradujeron en la Reina Valera como nacido, en la palabra en el griego ahí, la palabra original que pusieron ahí para nacer es engendrar. Engendrar. ¿Sí se fijan? O sea, todo aquel que es engendro de Dios. ¿Sí se fijan? O sea, ¿se acuerdan que dijimos hablando del maligno? Que a uno le llaman engendro de Satanás, engendro del diablo. En el caso de nosotros, hermanos, si recibimos la palabra, ¿verdad? Y la hacemos parte nuestra y permanecemos en ella, entonces nosotros somos engendros de Dios, engendrados por Dios. Entonces aquí en el versículo 1 de Juan 3:9, pues todo aquel que nació de Dios o engendrado por Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es alguien que ha sido engendrado por Dios, hermano. Y es algo otra vez que les digo, es como la fe, que no crean que es nada más como una vez que sucedió en sus vidas, ya tengo fe y ya, sino que acuérdense que uno tiene que, hablando de semillas, que uno tiene que cultivar esa fe todos los días, como en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio uno debe cultivar el amor todos los días, todos los días. No es como que, una vez me enamoré de ti y con eso basta para el resto de mi vida. No, sino que uno tiene que cultivar ese amor todos los días, ¿verdad? Pero igualmente nuestra fe en Dios, interesantemente, tenemos que cultivarlo todos los días tenemos que cultivar y proteger esa fe. Y otra vez, como estamos hablando el día de hoy,
para que fructifiquen esa benignidad, como vimos que es parte del Espíritu Santo. Si vamos a Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, fíjense lo que dice ahí, hablando de cómo debemos de ser nosotros como cristianos. Colosenses 3, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogido de Dios. ¿Sí se fijan cómo dice vestíos pues? O sea, es algo que uno tiene que entonces hacer. Es la palabra vestíos, o sea, es en imperativo, ¿no? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, ¿qué dice? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Fíjense, o sea, siempre la causa de porque somos como somos, la causa es Cristo. Estábamos en la mañana hablando acerca de que como yo voy a ser un esposo, no dependiendo de cómo actúe mi esposa conmigo, sino que la causa es Cristo, porque Él lo pide y Él se lo merece, que yo sea obediente a lo que Él dice de cómo debo de tratar a mi mujer. Igualmente como la mujer, su trato para con el marido no va a ser dependiendo del marido, sino dependiendo de Cristo. Y como dijimos antes, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y igualmente los hijos y los padres, o sea, cada uno va a ser la voluntad de Dios porque la causa es Él. No depende de que si la otra persona hace o no hace su rol debidamente para conmigo. Entonces, igualmente, si se fijan aquí, la última parte que vimos en el versículo 13, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así hacerlo también vosotros. Y fijan, no depende del que lo ofendió, no depende de qué otra persona que le hizo el mal, sino de Cristo. ¿verdad? Entonces, si Cristo me pudo perdonar a mí, ¿verdad? Que pudo ir a la cruz y pudo morir antes, cuando todavía ni siquiera habíamos nosotros conocido a Cristo, cuando ni siquiera nos habíamos arrepentido, cuando nosotros ni siquiera habíamos dicho, bueno, a ver si creo o no creo en Dios. Él ya había muerto por mí. Entonces, de la misma manera, entonces también en cuanto al perdón, no depende de la otra persona, depende de Cristo. Yo lo voy a perdonar a la otra persona. ¿Por qué? Porque la causa es Cristo. Él me lo pide y Él se lo merece. Que yo sea así, que yo guarde su palabra. Y ya para terminar, si pueden ir conmigo a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño. ¿Sí? Fíjense, todo eso malo, todo lo del malignidad tenemos que desechar. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, hay que desecharlas. ¿Y qué hay que hacer? Entonces, desead, versículo 2, desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. Dice, no es leche con agua y todo eso, no, sino es preciosa, es pura, es perfecta, la sabiduría que desciende de lo alto, la simiente de Dios que no puede pecar. Dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para salvación. Si es que habéis gustado, ¿y cuál es la palabra que utiliza ahí? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Porque como vemos, el diablo es maligno, el Señor es benigno. Pero una cosa es de que Él sea benigno y otra cosa es de que nosotros hayamos gustado la benignidad del Señor. ¿Sí me explico? O sea, porque él sigue siendo Dios, Él sigue siendo amor, Él sigue siendo misericordioso y todo eso. La cosa es de que si nosotros estamos recibiéndolo o no, si lo estamos creyendo o no. Yo puedo amar bastante a alguien, pero si Él no cree que yo lo amo, no está recibiendo, o sea, no le está haciendo ningún beneficio a esa persona. Por eso es bien importante, como dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si usted realmente cree, dice que realmente sí cree en Dios, si cree lo que Él hizo, que mandó a su Hijo para morir por usted, si usted realmente cree que usted se merecía el infierno, ser condenado,
pero que solamente fue por Él, ¿verdad? Que entonces que Él pagó por sus pecados, que puede ir con Dios, a vivir con Dios por la eternidad. Si usted cree eso, entonces haga lo que dice aquí. O sea, significa que entonces usted sí dice que ha gustado, ha probado, ha experimentado la benignidad de Dios. Entonces lo que prácticamente está diciendo, muéstrelo, muéstrelo. Entonces lo que está dando a entender. Y con esto terminamos. Entonces si hay alguna persona aquí que ha gustado de la benignidad del Señor, pero no lo ha mostrado, decir, pues sí, dice, no, pues ya el día de hoy, todavía no he publicado, ¿verdad? En manera pública, no he confesado que Cristo es el Hijo de Dios y lo quiero hacer, ¿verdad? Yo creo que Él murió por mis pecados, creo que resucitó al tercer día y yo quiero que Él sea mi Señor y mi Salvador. Entonces, pues puede pasar al frente, ¿verdad? Para confesarlo y bautizarse, ¿verdad? Como Él lo manda y vivir una vida nueva en Cristo. Bueno, pues gracias hermanos, Dios los bendiga y eso lo puede hacer, ¿verdad? Cuando el hermano que dirija los cantos se lo indique. Gracias y pueden ponerse de pie. Gracias.